Última para acabar el curso, ya estamos muy cerca de terminar. Como siempre y en cada sesión, mi agradecimiento a todos los que nos han acompañado en este proceso y les vuelvo a hacer los comentarios sobre justamente cómo va a ser la evaluación. En la evaluación hay dos componentes. El primero es la tarea que ustedes presentaron, que ya pronto voy a corregir. La verdad que hasta ahora no me ha dado el tiempo de corregir. Y la segunda, que es la que se lleva el 80% de la nota, es el examen final que estaríamos tomando justamente el próximo martes. ¿Ok? Ese examen va a ser en línea. ¿Ok? En la plataforma educativa de la universidad, por lo cual, por favor, todos asegúrense de que pueden entrar a la plataforma para poder dar la evaluación. Y del 100% de la nota que pueden sacar en esa evaluación, 50% va a estar dedicada a teoría y 50% va a estar dedicada a resolver un ejercicio práctico. ¿Ok? Entonces, nada, yo les deseo mucha suerte en esa evaluación. Estoy seguro que a todos les va a ir bastante bien. Y nada, bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla y ahora, a diferencia de otras oportunidades, estoy trabajando con una sola pantalla, así que vamos a ver acá a lo mejor duplicadas ¿cómo se llama? Lo que estamos viendo en la PPT con los ejercicios que estamos realizando. ¿Ok? Una cosita, ya que estoy justamente con una sola pantalla, el problema que tengo ahorita mismo es que si ustedes me escriben algo en el chat, se me puede pasar. Y si algún compañero entra a la sesión ya a partir de este momento, es muy probable que se me esté pasando. Así que por favor avísenme para poder, ¿cómo se llama para poder darle pase a la capacitación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a poner mi pantalla en modo presentación. ¿Me confirman que se ve la presentación, por favor? Se ve. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el noveno tema de nuestro curso, que es la programación de funciones en el lenguaje de procedimientos de Postgres, que se llama PLPG-SQL. Para estas sesiones que yo repetidamente, desde prácticamente el inicio del curso, si es que no desde el mismo inicio del curso, les venía pidiendo que por favor repasen algún lenguaje de programación para poder acelerar este pase de entender qué es una variable, qué es una constante, qué es un if, qué es un while, qué es un for, cosas por el estilo. ¿Ok? Ahora, el material que han recibido ustedes probablemente lo hayan visto bastante grande. Y es que este material de funciones nos va a servir también para la capacitación número 10. El tema de aprender a programar funciones es tan grande que en realidad lo vamos a hacer toda la sesión del día de hoy y probablemente 3/4 de la sesión del día de mañana. Ahora, no se preocupen de que dejemos poco tiempo para ver el tema de Store Procedures, porque los Store Procedures se programan en el mismo lenguaje. Y ahí lo único que tendríamos que hacer es explicar el paradigma nada más de cuándo usar una función y de cuándo usar un store procedure, o sea, en qué momento se diferencia uno del otro y por qué existen los dos. ¿Ok? Así que vamos a empezar con el tema de las funciones. ¿Ok? Y las funciones, tal cual las funciones que hemos visto, por ejemplo, para hacer cálculo matemático, para trabajar con cadenas de caracteres, para procesar datos de fecha y de tiempo, ¿ok? Las funciones lo que hacen es reciben unos parámetros y retornan una respuesta. ¿Ok? Esto al igual que las funciones matemáticas, ¿ok? Siempre tenemos un conjunto de parámetros y una respuesta esperada. ¿Ok? No podemos crear funciones que no devuelven nada. Si alguien trata de hacer un paralelo con las funciones en algunos lenguajes de programación, que en realidad son métodos de clases, ¿ok? Y que podrían no devolver nada, los famosos void, ¿ok? En este caso eso no existe. Toda función tiene que tener siempre un retorno. ¿Ok? Y ese retorno está dado en un determinado tipo de datos. O sea, acá estamos viendo la sintaxis básica, ¿no? Tenemos el create o replace function, ¿ok? Que esta es parte de la sintaxis SQL, ¿ok? Y la función siempre va a tener un nombre,
¿ok? Y un conjunto de parámetros que son recibidos por la función, ¿ok? Un parámetro debería siempre tener un nombre, ¿ok? A veces podría no tenerlo, pero siempre va a tener un tipo de datos. O sea, no podemos tener parámetros que no tienen tipo de datos. Y como les decía, la función siempre debe retornar un tipo de datos y tenemos tipos de datos unitarios como los enteros, los char y cosas por el estilo. Y tenemos tipos de datos complejos, mucho más grandes, que son, por ejemplo, set de datos, o sea, el resultado de una consulta. ¿Ok? Y eso también lo podemos declarar acá. Luego, creo que les había comentado que justamente una de las ventajas de Postgres es que yo puedo programar una función en diferentes lenguajes de programación y creo que en la siguiente diapositiva esto se puede evidenciar. ¿Ok? En Postgres actualmente tenemos soporte a esa cantidad de lenguajes de programación que ustedes están viendo. O sea, PGSQL, que es el lenguaje por defecto de Postgres, que es el lenguaje que viene incorporado con el motor de base de datos, ¿ok? Pero también tenemos lenguajes de programación. Permítame un ratito que voy a dar pase a sus compañeros. Em, ya. Tenemos lenguajes de programación como, por ejemplo, PLTCL, ¿ok? Que es un lenguaje que permite ejecutar comandos en lote en Linux. PLPer, no sé si alguna vez alguien programó en PER, un lenguaje de programación muy interesante que es muy potente para el tratamiento de cadenas de caracteres. PL Python, que ahora Python se ha vuelto pues un lenguaje universal que está por diferentes lados, en diferentes tipos de soluciones, no solamente en soluciones de cálculo matemático, de machine learning. Python cada vez está cobrando mayor protagonismo en el mercado. Nosotros podemos programar funciones en PL Python. Luego tenemos PL V8 y para aquellos que no saben, V8 es el motor de JavaScript, ¿ok? De interpretación de JavaScript de Google. De hecho, V8 es lo que utiliza, si mal no me equivoco, Node.js, que seguramente les debe sonar, como lenguaje de programación para poder ejecutarse, que es un lenguaje de programación interpretado. ¿Ok? Entonces, podemos programar funciones en PLV8 montando el motor de V8 justamente dentro de nuestro Postgres. ¿Ok? También tenemos PL o sea, podemos compilar Java dentro de nuestro motor Postgres para poder ejecutar funciones que sean probablemente mucho más potentes, con más funcionalidad. ¿Ok? También tenemos PLR, que básicamente es el lenguaje pues, de cálculo estadístico, como ustedes saben. PL Lua, ok, ahorita no recuerdo muy bien en qué caso se usa Lua, de hecho yo nunca lo he usado, ok. Y PL Ruby, que en algún momento, como muchos sabrán, Ruby se volvió un lenguaje muy conocido, muy difundido, porque fue el lenguaje que empezó, por decirlo de alguna manera, el paradigma, pues, de los, ¿cómo se llama?, de los frameworks con el Ruby on Rails, ¿no? Entonces, como verán, casi todos estos lenguajes requiere que se instale una extensión para poder ser usados. Y una vez que ustedes instalan esa extensión, que les va a bajar en los paquetes de Ubuntu, por ejemplo, ya vienen muchos de ellos listos para ser instalados, ¿ok? Les va a bajar los componentes necesarios para poder ejecutar ese código. ¿En qué momento uno debería plantearse escoger uno de estos lenguajes de PL y no utilizar PL, PGSQL? Cuando uno se enfrenta a situaciones en las cuales pues necesita trabajar ciertas funcionalidades que el lenguaje PL, PGSQL no le ofrece. El lenguaje PL, PGSQL, ok, está muy preparado o diseñado totalmente para procesar datos, para extraer datos y procesarlos rápidamente. Ok, pero si yo quiero hacer cálculo científico, por ejemplo, PLPGSQL no es que no lo pueda hacer, sino que se va a demorar mucho, porque su compilador, su intérprete interno no está preparado u optimizado para esos entornos. Entonces, por ejemplo, ahí valdría la pena utilizar un PLR o un PL Python seguramente para obtener una mejor performance. O a lo mejor, por ejemplo, si es que quiero aplicar alguna funcionalidad que uno no tiene por defecto dentro de la base de datos. De hecho, por ejemplo, mucha gente siempre me decía antes,
¿Cómo hago para mandar correos electrónicos desde mi base de datos? Lo primero que yo tenía que decirle a la gente, oye, uno no instala una base de datos para mandar correos electrónicos. Y luego te salían con que sí, pero que Microsoft SQL Server puede hacerlo. Bueno, ¿quieres mandar correos electrónicos desde dentro? No al lado, sino desde dentro de la base de datos, usa PL Python. Y prográmate un pequeño agente que lo que haga es leer la información y enviar los correos. ¿Ok? Entonces, en esos escenarios, uno utiliza alguno de estos lenguajes PL que nos, como les digo, nos extienden la potencia de lo que estamos usando, pero en la mayoría de los casos, las funciones y los store procedures que vamos a manejar requieren más que nada procesamiento de datos y para ello, pues, PL PGSQL se basta y sobra, ¿no? Entonces voy a retroceder, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Ya les estaba explicando hace un rato cómo es la estructura de una función, ¿ok? La sintaxis SQL de create or replace function, el nombre de la función con todos los parámetros que puede tener y un retorno de tipo de datos. Voy a estar cambiando de pantallita en pantallita para probar los compañeros que recién se unen, ¿ok? Como ustedes verán, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros estamos creando una función que no tiene parámetros de entrada y la función retorna un número entero. No es que nosotros retornemos una variable o algo así, que en realidad sí es como que lo estamos haciendo. O sea, a Postgres no le interesa cómo se llama la variable, lo que le interesa es cuál es el tipo de dato que tú vas a devolver. ¿Ok? Y en esa devolución de datos, Postgres va a ser bien estricto. Tú no puedes devolver una cadena de caracteres si lo que tú has declarado es que vas a devolver un número entero. ¿Ok? Si tratan de hacer eso, la función va a fallar, el código va a fallar y digamos, la función se va a perder. ¿Ok? Luego, nosotros cuando creamos una función tenemos que delimitar el código de la función. ¿Y cómo delimitamos el código de la función? Básicamente de esta manera, con la palabra clave as y dejamos un espacio y dos símbolos de dólar. ¿Ok? Desde lo que está en este dólar hasta lo que está en este símbolo de dólar, ¿ok? Se considera que todo lo que está dentro es el código de la función en PLPGSQL. De hecho, como evidentemente ya se deben haber dado cuenta, yo tengo que especificar el lenguaje en el cual estoy programando esa función. Y ese lenguaje se declara así, ¿no? Language PLPGSQL. Si estuvieran usando PLR, tendrían que poner PLR. Si estuvieran usando PLJava, pondrían PLJava y así. ¿Cómo se llama los diferentes, cómo se llama, lenguajes que podrían utilizar? Ok, nosotros para este curso solamente vamos a ver y solamente vamos a utilizar PLPGSQL, ¿no? Sigo aprobando más compañeros que están llegando. Ok, ahora, el código de nuestra función siempre debe tener un inicio y un final, siempre. Entonces, incluso yo por orden, cuando programo, dejo así como está en la diapositiva, dejo espacios o genero mi indentación para saber bien cuáles son los bloques de código que yo estoy creando. ¿Ok? No pueden crear una función si no especifican en dónde empieza y en dónde acaba. ¿Ok? Y luego tenemos el retorno del cálculo que realice la función, que en este caso se especifica con return y que debe ser o una variable, probablemente que nosotros hayamos creado dentro de nuestra función, o un valor calculado como el que estamos viendo acá. ¿Ok? Eh, Voy a levantar, vamos a hacer algunas cositas ya con esto que estamos viendo en estos momentos. Y voy a levantar en estos momentos, no en esta máquina, sino en la máquina de ejemplo que tenemos, perdonen un rato, que no tengo la costumbre de trabajar todo con una sola pantalla. Díganme que se ve la pantalla de Linux, por favor. ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí, se ve. Ya, ok, entonces voy a abrir mi terminal. Ok, y creo que esta es la base, esta es la máquina que usamos la vez pasada para la capacitación. En todo caso, voy a ampliar acá un poquito más el tamaño de la pantalla y el tamaño de la letra. Ok, y vamos a entrar a ver como el usuario Postgres y voy a crear una base de datos, funciones.
¿Ok? Las funciones, como ya más o menos pueden estar dándose cuenta, siempre se van a crear dentro de la base de datos. ¿Ok? No se crean afuera. Sin embargo, ¿ok? Yo podría programar mis funciones dentro del PSQL o desde fuera. Evidentemente, programarlas dentro del PSQL es un poco pesado, es un poco complicado porque si yo me equivoco en algún comando, básicamente tengo que reescribir todo. Así que lo que normalmente hacemos es programamos por fuera con algún editor y luego importamos ese código. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, yo voy a abrir otra terminal acá. ¿Ok? Hay múltiples editores en el mundo del software libre, hay un montón, ¿ya? Para esta oportunidad yo voy a utilizar, que a lo mejor ya está instalado, uno que se llama Kate, ¿ok? Bueno, ya está en su última versión acá. Este Kate es un editor que pertenece a la gama de editores disponibles por KDE, pero ustedes pueden utilizar otros. Por ejemplo, existe creo Gedit, que no lo tengo acá, pero lo puedo instalar, sudo apt install gedit, creo. A ver. Y sí, acá lo puedo instalar. E incluso el mismo Ubuntu, por defecto, el Ubuntu Desktop que ustedes han instalado, tiene un editor incluido. Solamente que a mí me parece un poco, digamos, no muy bueno, digamos, no muy cómodo, ¿no? Entonces, no vamos a usar ese. Por ejemplo, acabo de instalar el Gedit y para correrlo simplemente escribo Gedit y ya puedo levantar el editor. Ok, como ustedes verán, es un editor bastante espartano, bastante sencillo. Ok, voy a cerrarlo. Y si quiero usar Kate, simplemente después de instalar, corro, ejecuto Kate. Y acá me va a levantar pues un editor un poquito más completo, con más cosas, ¿no? Pero ambos son editores, al fin y al cabo. Uy, lo cerré. Ok, voy a volver a abrir. Ok, ambos son editores y con ambos puedo hacer el mismo trabajo. No es que uno supera al otro, aunque tendría probablemente algunas ayuditas adicionales, realmente esto no es relevante. ¿Ok? Entonces, para esta parte de la clase, nosotros vamos a utilizar gedit y eso también lo podemos llamar desde acá. Entonces voy a llamar gedit y acá está. Y ejecuto mi editor. Voy a cerrar acá mi pantalla. ¿Ok? Y ya puedo empezar a escribir mi función. Entonces, nosotros hemos dicho que una función siempre empieza con, a ver si puedo hacer que se agrande los textos. Un ratito, a ver, editor, no, tipografía. A ver, vamos a ver, que así es suficiente. Ok, vamos a empezar con la parte de la sintaxis SQL. Create or replace function. ¿Ok? Y el nombre de una función. Acá le voy a poner test1 y test1 no va a recibir parámetros. ¿Ok? Y luego voy a decir que va a hacer un returns in, perdón. ¿Ok? O sea, voy a retornar un número entero a partir de esta función. ¿Ok? Y les había dicho que la función siempre empieza con un as $$ y termina con un $$. Y de hecho acá me voy a adelantar un poquito, voy a escribir language, ¿sí? Y voy a poner que va a ser el PLPG SQL, el lenguaje de programación con el cual yo voy a trabajar. ¿Ok? Es que estoy con con dos acá en una misma pantalla. Ok, listo. Entonces, también les decía hace un rato que toda función empieza con un begin y acaba con un end. ¿Ok? Esta manera, como ustedes están viendo que estoy desarrollando, es como siempre escribo las funciones, porque así no me olvido de poner los encabezados y el final de mi función. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un retorno de una suma de, ponte 1 más 5 para no copiar exactamente como está el ejemplo, ¿no? Entonces, eso es todo el código de mi función.
Para poder yo ejecutar esto, lo primero que voy a hacer es grabarlo. ¿Ok? ¿Dónde lo voy a grabar? Eh, el usuario Postgres, que es el que estoy usando en estos momentos para ejecutar el sistema, tiene su propio entorno. ¿Ok? Yo quisiera que pudiéramos entrar a esta base de datos. Permítame un ratito. Creo que a lo mejor se quedó con la configuración de la anterior clase. Ok, funciones, menos U, eh, usuario admin. Ah, no, no está con la anterior configuración de seguridad, que no sé si se acordarán que hicimos configuración de seguridad. Bueno, les decía que en estos momentos yo estoy trabajando con el usuario Ernesto, por ejemplo, dentro de mi Linux, pero mi Postgres está corriendo pues con su propio usuario Postgres. Entonces, cuando yo creo una función, tengo que grabarla en un sitio en donde el usuario Postgres pueda obtener ese código. ¿Ok? Eso lo puedo hacer de múltiples maneras, pero como no quiero complicarme ahorita mucho la vida, básicamente lo que voy a hacer es la voy a grabar en el directorio TMP. ¿Ok? ¿Por qué en el directorio TMP? Porque es el directorio general, es el directorio al cual todos tenemos acceso. ¿Ok? El problema cuando yo grabo cosas en el directorio TMP es que justamente cuando yo reinicie la máquina, todo lo que está ahí se va a borrar automáticamente. Así que después de la clase, aquellos que estén trabajando en el directorio TMP, si no quieren perder el código, antes que apague la máquina virtual, muévanlo a otra carpeta y después ya lo descargan y lo graban y lo almacenan, no sé cómo ustedes deseen, ¿no? Ok, entonces acá ya nos está pidiendo un nombre de archivo para grabar en la carpeta TMP y vamos a decir que esto se va a llamar pues ejemplo uno. ¿Ok? Y acá normalmente todos le damos una extensión. ¿Qué extensión? Bueno, una extensión que nos ayude un poquito a reconocer qué cosa es lo que estamos nosotros almacenando, digamos, ¿no? Por ejemplo, se habrán dado cuenta que cuando uno escribe un programa en Java, la extensión es .java. Cuando uno escribe un programa en Python es .py. Y en este caso, como estamos escribiendo lenguaje de programación del computador, perdón, del motor de base de datos, yo le voy a poner la extensión .sql. ¿Ok? Lo grabo. Y de hecho, acá seguramente se habrán dado cuenta que algunas palabras reservadas del SQL ahora generan colores en mi código, lo cual me ayuda un poquito a grabar. ¿Ok? Entonces, si yo abro otra consola más acá, voy a abrir otra consola. Perdón. ¿Ok? Y quiero ver si está mi código en el directorio TMP, me muevo al directorio TMP y acá hago un ls y de hecho debo encontrar dentro de estos archivos, el archivo que acabo de crear, que en este caso es ejemplo 1.sql. Acá está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a importar a nuestra base de datos y eso lo hacemos así. /i la ruta del directorio donde está el archivo y el nombre del archivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos facilita esto? Que si ahorita escribimos algo mal y la máquina nos dice que hay un error de sintaxis, un comando no conocido o algo así, simplemente regresamos a nuestro archivo, hacemos los arreglos y las modificaciones que queremos y luego lo volvemos a cargar. ¿Ok? Ya, por ejemplo, acá ya me dijo que tengo un problema. ¿Por qué? Porque escribí mal la palabra language. Entonces regreso acá a mi editor y pongo que la palabra se escribe así, language. ¿Ok? Lo grabo y ahora sí lo importo y ahora sí debería pasar. Y ya se creó la función. Si yo quiero modificar mi función, regreso a mi archivito, modifico mi archivo de programa y la vuelvo a subir. Y listo, se acabó el problema. Cada vez que suba o importe el archivo, el antiguo se va a borrar. Siempre que, siempre que no cambie la cantidad y los nombres de los parámetros. Porque si cambio los tipos de datos, los nombres y la cantidad, entonces la función podría darnos algún error. De hecho,
el error se va a dar más si es que el parámetro tiene el mismo nombre, pero cambiamos el tipo. Entonces ahí sí tenemos que hacer un drop del function y después volverlo a crear. ¿Ok? Pero para cambios internos dentro del código de la función, no en la declaración de la misma, ahí sí podemos subirlo tantas veces nosotros querramos. ¿Ok? Entonces ya creamos nuestra función. ¿Ok? Y de hecho creo que si hago así puedo ver las funciones o así. No recuerdo cómo es. A ver, de F. Ajá. Acá está la función. ¿Ok? Con DF nosotros listamos las funciones. Vamos a ver si podemos hacer un DF más para ver qué más datos hay. Bueno, ahí podemos ver más datos sobre la función, ya información adicional. Pero con esto nos basta, ¿no? Nos dice que la función está en el esquema public y que lo que va a devolver es un número entero. Y no tiene argumentos, no hemos declarado argumentos, así que está vacío, o sea, no tiene parámetros de entrada. Y nos dice, bueno, que el tipo es una función. ¿Cómo ejecutamos una función? Como cualquier función que hemos visto de Postgres. Tiene que ser invocada dentro de un query. Select test1. ¿Ok? Y miren lo que va a pasar. Me devolvió pues el resultado de mi código de la función que he generado, ¿no? Esto también puede ser un select asterisco from, ¿ok? Y también se llama a la función como si fuera una tabla, ¿ok? Pero normalmente ustedes probablemente a las funciones les van a pasar parámetros y en ese sentido tienen que estar declaradas, ¿cómo se llama este? Tienen que ser invocadas de la primera forma, ¿no? Porque probablemente incluso se utilicen dentro o en conjunto con una tabla, ¿no? ¿Ok? Ya, entonces, hasta acá tenemos algunas preguntas sobre la sintaxis general de una función o lo que hemos estado hablando y de este ejemplo muy, muy básico que hemos ejecutado. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ok, entonces, por favor, si ven a alguien que levanta la manito o que le escribe y yo no respondo, avísenle que no estoy viendo la pantalla de alumnos porque estoy con una sola pantallita. ¿Ok? Que mejor tome el micrófono y haga su pregunta abierta. Bueno, entonces, primer ejemplo que hicimos, creamos una función que no recibe parámetros, pero que retorna una respuesta. Ahora vamos a crear una función que lo que hace es retornar, o ¿cómo se llama? Un resultado de una suma de dos números que estamos pasando como parámetros. ¿Ok? Y así se declaran los parámetros. Como les decía hace un rato, tienen que tener un nombre y un tipo de datos. No pueden crear parámetros sin tipo de datos, pero sí pueden crear parámetros sin nombre. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, creamos esta función, que en realidad no es demasiado compleja. Regresamos a nuestra maquinita Linux. ¿Ok? Entonces voy a agarrar el editor y acá le voy a decir que voy a cambiarle el nombre. ¿Ok? A ver si guarda como. Y le voy a decir que este es el ejemplo 2. ¿Ok? Y ahora esta función se va a llamar test2 y va a recibir dos parámetros, ¿no? P1 que va a ser un entero y P2 que también va a ser un entero. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es sumar P1 y P2. Ya, bravo. Y lo vuelvo a importar. Ahora el archivo se llama ejemplo2, como ustedes pueden ver acá. Entonces vengo acá, /i, tmp, ejemplo2. Listo, ya está creado. Permítanme que alguien más acaba de entrar justo ahorita. Ya tenemos nuestro ejemplo 2 creado. Voy a pedir de nuevo mi relación de tablas. Y fíjense que, perdón, de tablas no, de funciones. Y fíjense que ahora me aparece pues la función número 2 o test2 y me aparece ya que esta tiene dos parámetros, ¿no? Que son dos números enteros. ¿Alguien creo que quería hacer una pregunta?
Si les es incómodo, a lo mejor decir las preguntas por el micrófono. Lo que pueden hacer es le escriben en el chat y después que le escriben en el chat toman la palabra y dicen: Ernesto, te he dejado una pregunta, entonces ya entramos a revisar la pregunta. Ahorita, para no tener problema, disculparán, voy a tener que, si encuentro la opción, bloquear el audio de todos. Bueno, no lo encuentro, menos mal, parece que el compañero que estaba acoplando ruido ahí ya apagó su micrófono. Bueno, entonces ya creamos nuestra segunda función y ahora la vamos a ejecutar. ¿Ok? Esto es un error muy común. De hecho, estoy invocando la función y no le estoy dando los parámetros. O sea, no le estoy diciendo qué parámetros son los que está preparada a recibir. Entonces, el código de error, me gustaría que lo lean un rato. Dice, bueno, la función 2, test2 no existe y nos da un poco más de información. Nos dice que no existe una función que tenga ese nombre y esos mismos argumentos de datos que nosotros hemos creado, o esos mismos parámetros, tipos de datos de parámetros que hemos creado. ¿Por qué? Yo no lo uso ya porque me genera un desorden o es complicado luego ver el código, pero en Postgres yo puedo tener dos funciones con el mismo nombre, ¿ok? Pero tienen que tener diferentes parámetros de ingreso. Y cuando yo la ejecuto, Postgres va a verificar de que exista una función con ese nombre y con los tipos de datos de parámetros que yo estoy pasando a la ejecución de la función. ¿Ok? Así que yo podría tener tres funciones que se llamen test2, pero que tienen que tener diferentes tipos de datos de argumento. Si tratamos de crear uno duplicado, entonces va a fallar. ¿Ok? Vamos a ejecutar entonces ahora test2 y le voy a pasar los dos parámetros que tengo, no sé, pues 4 y 7. Y ahora sí ejecuta bien y me devuelve un resultado. ¿Por qué? Porque el resultado de esa función era básicamente ¿cómo se llama? Una suma de los dos números que estamos pasando como parámetros. Ok, entonces como verán, esto es muy común a el pase de parámetros como en una función en cualquier lenguaje de programación. Ok, ahora nosotros podemos hacer un poco más de cosas, digamos, ¿no? Y entre esas cosas es, yo puedo declarar variables dentro de mi código de función, ¿ok? Y estas variables van a seguir las mismas convenciones de vida de una variable dentro de un conjunto de métodos o de funciones que llamen a esa función, ¿no? Es decir, las variables que yo declare en esta función solamente van a vivir mientras la función está en ejecución. Una vez que la función deja de ejecutarse, entonces la variable creada se borra, ya no existe. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer acá este nuevo ejemplito. Permítanme un ratito porque creo que me ha mandado un mensaje de trabajo. Ya, sí, par de cosas del trabajo. ¿Ok? Entonces vamos a crear una variable. ¿Ok? ¿Y cómo declaramos nosotros una variable? Vámonos a nuestro editor y ahora lo voy a grabar como ejemplo 3. ¿Ya? ¿Ok? Create or replace function de estrés que voy a recibir dos parámetros, pero en vez de retornar de frente la suma, lo que voy a hacer es declarar una variable en la cual yo voy a sumar esos valores y luego voy a retornar esa variable. ¿Cómo hago eso? Declare para indicarle a Postgres que voy a declarar una variable y tenemos que dar un número, o perdón, un nombre a esas variables que estoy creando ahí. Entonces yo voy a crear P3 y le voy a decir que es una variable entera. ¿Ok? Y si ustedes ven un poquito el ejemplo que tenemos acá, incluso a estas variables que estamos creando podemos asignarle valores por defecto. Es decir, si esta variable nunca se cambia, la variable va a tomar el valor del número 3. ¿Ok? Porque no sé, no, ¿cómo se llama? Si no digamos, si no le asignamos un valor dentro de nuestro código, esto lo va a hacer de manera automática
en la base de datos. Y de hecho, vamos a hacer eso para ser un poquito más congruentes con el ejemplo que ustedes están viendo. ¿Ok? Voy a decir que el default de P3 es el número 80. ¿Ok? Entonces luego tenemos que utilizar, por decirlo de una manera, la variable. Entonces esa variable podría ser P3 por P1 más P2. ¿Por qué no declaro P1 y P2? Porque son argumentos, son parámetros que yo he recibido para ejecutar mi función. Pero P3 sí está declarada como una función que además tiene un valor por defecto. Es decir, cuando esta función corra, lo primero que va a hacer inmediatamente es crear la variable P3 y asignarle el valor 80. ¿Ok? Entonces grabo esto, control S es para grabar, y voy a volver a importar ¿cómo se llama mi archivo, ¿no? Ok, jalo y ya está creada mi función. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar mi función. Y como verán, el nombre del archivo no necesariamente tiene que ser igual al nombre de la función. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que va a ser 80 por la suma de los dos parámetros que estoy poniendo acá. Entonces voy a poner que uno es el parámetro 3 y el otro es el parámetro 4. ¿Ok? Entonces debería darme el valor del resultado de P1 más P2, que son 3 y 4, el resultado de 7 por multiplicado por 80, ¿no? A ver, vamos a ver. Y acá está, pues, ¿no? Es 560. ¿Ok? Porque lo que ha hecho la base de datos, básicamente ha ejecutado la función y al momento de ejecutar la función, lo primero que se encuentra es que hay que declarar esta variable y que hay que asignarle por defecto el valor 80. Lo cual hace un ratito les decía, no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo crear una variable y voy a crear otro archivito nada más para sacarnos el clavo, que se va a llamar 3.1, ¿ok? 3.1, y en este caso yo voy a decir que este se llama 3 rayita bajo 1, ¿ok? Y que, se me fue la idea. Ok. Y que en este caso, por ejemplo, no le voy a asignar ningún valor por defecto. Entonces lo que voy a hacer es cargar el valor de la suma a P3 y devolver P3 multiplicado por 10. ¿Ok? ¿Cómo le asigno valores a una variable? De esta manera. Dos puntos igual. ¿Ok? Y luego utilizo mi variable y la multiplico por 10. ¿Ok? Sí. Entonces, creo que eso debe estar acá. De hecho, bueno, justamente eso es lo que está acá, ¿no? Así es como se asigna un valor a la variable, ¿no? Con dos puntos igual. De hecho, para seguir no, el ejemplo en números, voy a grabarlo acá como test 4, ¿no? Ya. Entonces lo grabo. Ok, ya está grabado. Y vamos a ejecutarlo. Primero, bueno, evidentemente vamos a importarlo. Ya la creo la función. Y ahora vamos a ver. Select test 4. Y voy a decir que esta es, ¿cómo se llama? A ver, 2 por 4 por 10, o sea, debería darme 80, ¿no? O 2 más 4, no me acuerdo bien. Vamos a ver. Sí, era 2 más 4. ¿Ok? Lo que ha hecho el código es, ha creado la variable, no le ha asignado nada, ¿ok? Porque no tiene nada que asignarle, entonces la va a crear con el valor null por defecto. Pero ese null yo lo estoy reemplazando con la suma de los dos parámetros que tenemos acá que estamos pasando a la función, y ese mismo resultado lo estoy multiplicando por 10. Y eso es lo que finalmente está retornando la función en Postgres. ¿Ok? Entonces, básicamente, así es como se trabaja, digamos, una función de manera sencilla. ¿Ok? Eh,
No sé si por ahí tienen alguna duda, alguna consulta con lo que estamos viendo. Sé que son ejemplos bien sencillos, así que ya iremos avanzando, digamos, el nivel de complejidad de la función. ¿Ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestra función, ¿ok? Pero esa función va a trabajar con datos, ¿ok? Y bueno, acá se me ha repetido la diapositiva, pero para trabajar con esos datos, que no voy a devolver datos, sino voy a trabajar con los datos que están almacenados dentro de la base de datos, voy a crear una tablita. Y como verán a ustedes en el ejemplo, y voy a... Ah, bueno, igual no lo puedo copiar al otro lado porque acá estoy en Windows y al otro lado estoy en Linux. ¿Ok? Vamos a crear nuestra tablita y eso sí lo vamos a hacer dentro de la consola de nuestra base de datos. Create table y la tabla se va a llamar números. ¿Ok? El ID 1 es un número entero y creo que el ID 2 también es un número entero, también es un número entero. ¿Ok? Más sencillo imposible. Hemos creado simplemente una tablita que tiene dos campos, ¿no? A ver si ponemos acá de números. Esta es la estructura que tiene nuestra tabla. ¿Ok? Y ahora la vamos a poblar. ¿Y cómo vamos a poblar nuestra tabla? Pues con un generate series como normalmente hemos venido haciéndolo, ¿no? Entonces hacemos un insert into números. ¿Ok? Acuérdense que la buena práctica es siempre debo especificar los nombres de las columnas que voy a utilizar dentro de mi insert y voy a generar dos generate series, ¿no? Un generate series del 1 al 5 y otro, perdón, generate series del 10 al 15. Ay, ¿qué pasó? Salté hasta arriba. Ya, entonces grabamos, ejecutamos. Generate series ese puesto, no series. Series. Ya está, ya generó datos. De hecho, si yo verifico mi tabla, ok, puedo ver que se han generado ese conjunto de números. De hecho, he creado números del 1 al 5, pero debí haber creado números del 11 al 15 para que tengamos la misma cantidad de registros, ¿no? Pero como le di que era del 10 al 15, el último valor en el campo ID 1 se ha llenado con un null. Pero igualito nos sirve quizás para mejorar un poquito los ejemplos que tenemos acá. Entonces ya comenzamos a meterle un poquito más de lógica a nuestra función y lo primero que vamos a ver es el decisor lógico. Probablemente ¿cómo se llama? La sintaxis más utilizada en todos los lenguajes de programación, el famoso if. ¿Ok? Y el if nos permite ejecutar, evidentemente, condiciones lógicas. ¿Ok? Y se evalúa si esta condición lógica es verdadera o falsa y de acuerdo a eso se ejecuta parte del código. Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a modificar nuestra función. Dame un ratito. Y esta función ahora se va a llamar T5. Ok, ahora, ¿qué cosa es lo que nosotros, ay, perdonen, qué cosa es lo que, está entrando un compañero. Ya. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a ejecutar vamos a ejecutar una función, pero le vamos a pasar como argumento los campos de una tabla. En este caso solamente uno. Porque como esta es una función, realmente puede operar sobre los datos que yo tengo almacenados en mis tablas, entonces vamos a ver que esto sea realidad. ¿Ok? Entonces voy a grabar, y yo no me acuerdo si yo he ejecutado T5, ah, o cuánto he ejecutado T4 ya. Ok, entonces ya tengo mi archivo ejemplo 5, voy a crear mi función T5 y esta función solamente va a recibir un parámetro. ¿Ok? Y en este caso voy a declarar una variable que se llama residuo. ¿Ok? Y voy a decir que
residuo es igual al resto de la división entera del P1, perdón, del valor P1 entre 2. ¿Ok? Pero no solamente eso. Lo que voy a hacer es ya justamente una comparación lógica, ¿no? Si residuo es igual a cero, ejecuta algo. Y acá fíjense una cosa, en el primer caso lo que nosotros hicimos es decir una asignación de valor a una variable. En este caso lo que estamos haciendo es ejecutar o consultar lógicamente si el contenido de la variable residuo almacena el número cero o no. Entonces, si el residuo de la división entre 2 es cero, vamos a retornar vamos a retornar un indicativo que ese número es del tipo par. ¿Ok? Y ustedes saben que normalmente todo if viene con un else. ¿Ok? Pero también existe el else if, o sea, es como asignar una segunda condición lógica. Entonces, acá voy a decir else if residuo igual 1, then revuelve impar. ¿Ok? Punto y coma acá. ¿Ok? Y cualquier otra cosa, y acá sí usamos el else, que es contrario a, ¿no? Vamos a retornar un NN. ¿Ok? Y bueno, todo lo demás sigue igual, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, grabamos y vamos a importar nuestro código. Ah, y me dice que tengo un error. Ernesto, ¿no Sí, falta sí, el perdón. diff? Sí, sí, falta el enif. Ah, Justamente eso es lo que me estaba dando cuenta. Gracias por avisar. ¿Ok? ajá. Enif, que pasa que estos días he estado programando en Python y para aquellos que programan en Python no existe el en ni nada de esas cosas dentro de los if, ¿no? Entonces estoy todavía mentalizado. A veces tengo que programar al mismo tiempo en tantos lenguajes de programación que se me confunden la sintaxis de todos ellos. Nada, ahí está, ya creamos, entonces justamente faltaba el enif. Entonces ahora vamos a ejecutar la función. Entonces lo primero es ejecutar la función solita, que recibe un parámetro. Entonces si yo le paso el número 3, ¿qué me debe devolver? Que el número es impar. Ah, miren que, perdón, no es test, es test. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, mira, acá está. Dice, el tipo es impar, pero parece que acá hay un problema porque está esperando un número entero, está recibiendo un número entero y me dice que tenemos que hacer un cas. Probablemente esté recibiendo esto como un número flotante, entonces vamos a forzar de que sea un número entero. Nada. A ver. Ah, que le puse burro, le puse que residuo iba a ser bueno, residuo está bien, es un número entero, pero el retorno de la función es un entero. Cuando lo que nosotros deberíamos haber devuelto acá, según como está en el ejemplo, es un varchar, ¿ok? Porque nos está retornando un texto. Entonces acá hice yo mal por ocioso, por no querer escribir, y voy a escribir acá varchar. Pero ahorita tengo un problema, fíjense. De importar la función, acá me va a decir que no puede reemplazar el código. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy cambiando la definición de la función. Entonces, por más que yo le dé acá un create o replace, lo que me dice la base de datos es no, dropea la función, bórrala. Y acá me indica incluso cuál es la sintaxis. Tengo que correr un drop function T5 y especificar que recibe de primer parámetro un entero. Porque miren qué pasa si es que yo solamente corro el nombre, ¿ok? Para borrar la función.
Bueno, en este caso, como había una sola, sí me permitió borrar, pero si hubiesen habido varios T5, no me hubiese dejado borrar, hubiese tenido que especificar el parámetro, los parámetros específicos de cuál de los T5 quiero borrar. Como hay uno, lo he podido borrar, ¿no? Ok, entonces ya lo borró, lo voy a volver a importar y ahora lo voy a volver a ejecutar. Y de hecho ya no voy a hacer el cast porque entre comillas no debería necesitarlo. Y me devolvió el valor impar. Evidentemente, si es que yo pongo el número 6 acá, me va a devolver un par. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que yo le paso un null? Me va a devolver un NN, porque un null dividido entre 2 es igual a un null. Entonces, el resultado que tenemos en residuo es otro null. Por lo tanto, el residuo no es cero, no es uno, sino todo lo contrario, que en este caso es null. Por eso me retorna un NN, ¿no? Pero acá lo que hemos hecho es ejecutar la función, ¿ok? Con ingresándole los números, pero justamente yo he creado una tabla para eso, que ustedes recordarán que es esta tabla de acá, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es decir que voy a ejecutar id2 y que voy a correr T5 sobre el campo id1 de hecho. Entonces, lo ejecuto y miren que me va a listar todo el contenido de la base de datos y que, ay, a ver, que, ¿cómo se llama este? Me va a decir cuál es la evaluación que ha ejecutado sobre el contenido del registro para la columna ID1. Yo podría invocar, si quiero, dos veces esta función, pero evidentemente para la segunda invocación debo especificarle que voy a trabajar con el otro campo, porque no tendría sentido especificarle el primero si ya tengo el resultado. ¿Ok? Y acá, como ustedes verán, hace la otra evaluación sobre el campo ID2. Si yo quiero, puedo asignarle acá un alias, y el alias lo puedo asignar así, as result1, o simplemente lo escribo directamente, result2. Ah, no, perdón, es sin comillas, porque es un alias, no es como, no tiene tratamiento de cadena de texto. ¿Ok? Entonces, de esa manera puedo declararle un alias al nombre de esa columna, que es una columna de lo que nosotros diríamos calculada, porque es el resultado final de la ejecución de una función. ¿Ok? No sé si por ahí alguien tenga alguna duda, ¿a alguien le queda alguna duda sobre esto? Estoy viendo que alguien ha escrito, creo, ha escrito Ankit, por si acaso ya está disponible la asistencia, ¿yo? ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Hemos visto el ACE, pero también existe otro operador, vamos a decirlo así, que es el case when, que seguramente los que programan ya conocerán bastante que existe el case y existe el if, ¿ok? Y que nos sirven para hacer evaluaciones lógicas, varias evaluaciones lógicas en el caso del case, para no tener que estar escribiendo if algo, if varias veces, ¿no? Alguna vez una persona muy, muy acuciosa me dijo, Ernesto, ¿qué es más rápido? ¿Un case when de varios valores o un if con varios else if? ¿Cuál de los dos se ejecuta más rápido? La verdad que nunca me habían hecho esa pregunta, me agarraron ahí y, y tratamos de hacer una prueba. Cargamos una tabla con un montón de, ¿cómo se llama de valores y luego pusimos muchos else if y creamos muchos case when, ¿ok? Y ejecutamos el código a ver cuál era más rápido. Y la verdad es que no hubo diferencia en el tiempo de ejecución. Ahora, también valga verdad es que el escenario que duplicamos fue un escenario bastante básico, entonces esto no nos permitió generar algo muy avanzado, ¿no? Ok, entonces no existe
diferencia relevante entre utilizar el else, el if con varios else if, que utilizar un case when. Y la sintaxis del case when está ahí como ustedes lo pueden ver. Entonces, básicamente voy a escribir lo mismo de la otra función, pero utilizando un case when y tratando de que el hecho de ser ocioso y no tener que escribir todo de cero nos vaya a ¿cómo se llama? A generar un problema. ¿Ok? Entonces tenemos la función T6, perdón, que tiene la misma lógica, solamente que acá la vamos a cambiar. ¿Ok? Vamos a decir case residuo, residuo, ¿ok? Y vamos a decir cuando el contenido del residuo sea cero, entonces tú retornas que es un número par. Teclado. ¿Ok? Ay, me pasé. Perdón. Ok. Escríbeme, me desconcentran. Me están escribiendo en la oficina ahorita, pero ya no es hora de atención. Cuando el valor de residuo sea uno, entonces retorna que es impar. ¿Ok? Y en caso contrario, o sea, no es ni cero ni uno, entonces retorna NN. ¿Ok? Y de hecho, le voy a poner que mejor diga null para que nos demos cuenta que acá el caso es totalmente diferente, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a decir que acá viene un end case y decimos hasta acá llegó nuestro case. ¿Ok? Y vamos a borrar estos if que tenemos por acá porque con este código ya estaría resuelto el tema de nuestro código. Entonces vamos a ver, solamente voy a hacer una cápite, creo que no lleva punto y coma acá al final, pero lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ya? Entonces lo grabo, lo importo, y para mi mala suerte se ha movido el teclado. ¿Ok? Ejemplo 6, vamos a cargarlo, ya creo la función. Ah, entonces parece que sí lleva punto y coma, si no me hubiese salido un error de sintaxis. Y ahora vamos a ejecutar el mismo código, pero llamando a la función T6 en ambos casos. ¿Ya? Ejecutamos. Y como ustedes verán, acá está el resultado, ¿no? Y ahora en vez de retornar NN, me retorna el valor null porque ese es lo que yo he declarado en mi código, ¿no? Entonces, este case when, en realidad uno lo puede utilizar en varias otras oportunidades, como por ejemplo, este es de todos los digamos, operadores que vamos a ver en PLP SQL, este es el único que puede ser utilizado directamente en un query, ¿ok? O sea, yo puedo utilizar un case ID 1, ¿ok? Menor a 8, ¿ok? Si mal no me equivoco, when true, then menor, ¿ok? When false, si mal no me equivoco, then mayor, ¿ok? Bien. Y vamos a ver acá qué es lo que pasa. Le voy a cambiar. Esto va a ser result 3 y esto va a ser result 2. Vamos a ver, lo ejecutamos y ahí está. Entonces, de todos los operadores que vamos a ver acá de PLPG-SQL, este es el único que pueden incluir directamente en un query. ¿Ok? Y esto les permite hacer, entre comillas, una evaluación en caliente del código. No pueden poner un if acá. Solamente pueden usar un case si desean ejecutar directamente sobre su query, ¿no? De hecho, si yo acá le cambio y digo, oye, ejecuta sobre ID2, ¿ok? Entonces ahora todo va a ser pues mayor porque en ID2 todas las columnas son mayores a 8, ¿no? ¿Ok? Por favor, si alguien tiene alguna duda, vaya preguntando, si no, yo sigo avanzando, ¿ah? Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un loop.
¿ok? Un loop, básicamente, como su mismo nombre en inglés lo dice, un loop es algo que siempre está dando vueltas, está dando vueltas y está dando vueltas, ¿ya? En el caso de Postgres, ok, hay que tener un poquito de cuidado con el loop, porque como ustedes pueden ver en la sintaxis, el loop no tiene dentro de la propia sintaxis del loop un código que nos permita decir hasta acá llegó el loop. Y si no controlamos bien nuestro programa, el loop puede quedarse dando vueltas infinitamente. La buena noticia que tenemos ahora es que desde hace muchos años Postgres incorpora un analizador, digamos, lógico que cuando determina que un loop se puede haber quedado dando vueltas ahí infinitamente, lo para solito y te manda un mensaje de error. ¿Ok? Entonces tiene una manera de protegerse de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nada, vamos a ejecutar esto, vamos a, perdón, a crear esto y vamos a ver cómo se programa un loop. Y acá sí, pues, ay, perdón, para hacerla un poquito más interesante, acá sí voy a escribir todo el código, ¿ya? Entonces voy a abrir uno nuevo y digo un create or replace T7. ¿Ok? Entonces, en este T7, según mi ejemplo que tengo acá, lo que yo voy a hacer es recibir un número. ¿Ok? Y lo que va a hacer la máquina es contar hasta el final de ese número. ¿Ok? Entonces, yo tengo que controlar bien la lógica de mi programa para que cuando yo regrese, yo llegue desde el número cero hasta el número que yo le indique a Postgres, termine el loop. ¿Ok? Corte la ejecución del loop. ¿Y cómo cortamos la ejecución de un loop? Con el comando exit. ¿Ok? Entonces vamos a entrar acá. Y esto va a recibir un número y va a retornar un varchar. ¿Ok? As dólar dólar. Como les contaba, yo siempre uso esto, ¿no? Language, PLPG, SQL. Y acá lo mato. Y lo voy a grabar como ejemplo 7.SQL. Ya está. Ok. Entonces voy a declarar un contador. Ok, que va a empezar en el número cero. Ok. Y voy a abrir ya mi código en PLPGSQL. Ok. Y ahora sí. Entonces, lo que yo les decía es que vamos a programar un contador. Entonces, eso lo hacemos así. Loop. Ok. Y acá declaro mi end loop. Esta es la manera como yo codifico, ya para no olvidarme dónde empiezo ¿cómo le llaman esto? Un iterator. ¿Ok? Escribo siempre el inicio y el fin del iterator y ya luego le meto adentro todo el código que yo quiero, ya para no tener que estar buscando en dónde empezó, en dónde terminó, porque evidentemente a veces uno tiene código muy complejo, ¿no? Entonces vamos a hacer un sumador de contador. ¿Ok? Y acá sí, a lo mejor alguno de los programadores que tengamos en cualquier lenguaje de programación se estará preguntando, Ernesto, ¿no existe el contador más o el contador más igual uno, no sé, para ir sumando? No, no existe, tenemos que declararlo así. ¿Ok? Y acá también les doy otro comando más. Lo que yo quiero ver es en la consola qué es lo que está haciendo la función. O sea, quiero dejar como que mis trazas de log. Quiero ver qué es lo que está pasando. Y eso se hace con un rise no ties. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ejecutemos la función, en la consola nos va a aparecer qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Y acá yo le voy a decir número y le voy a poner acá un símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque ese símbolo de porcentaje quiere decir que yo tengo que pasarle un parámetro, ese raise notice, y este parámetro va a ser el contador en el cual yo estoy. Si ustedes ven el ejemplo, está un poquito diferente, pero básicamente es el mismo concepto, ¿ok? Donde ustedes pongan un símbolo de porcentaje, ahí
tiene que luego añadir un parámetro que debe entrar al raíz_notice. Ok. Y ahora voy a hacer la pregunta. Si el contador es mayor al número que yo he facilitado, que en este caso, perdón, es el parámetro es P1, le voy a poner número para que sea igual porque no quiero que luego se pierdan cuando ustedes practiquen solos, ¿no? ¿Ok? Si el contador es mayor al número, ¿ok? Entonces, sal del loop. Exit. ¿Ok? Y acá cierro mi if. No. Pero si no, entonces lo que tenemos que hacer es cerrar nuestro loop, porque acá ya digamos, llenamos todo nuestro código. Ah, bueno, pero ya tengo acá mi loop, ¿no? Ah, mucho el espaciado está acá demasiado grande. Voy a correrlo un poquito acá a mano nada más. Ya. Ya. Ok. Entonces, acá pongo un aviso de que ya finalizó el loop. Finalizó. Entonces, lo que me va a devolver realmente Postgres es la cadena finalizó, pero me va a ir mostrando los mensajes de log que yo voy a ir dejando con raíz_notice. ¿Ok? Entonces, grabamos acá, lo importamos y espero que esto, ¿cómo se llama? No se me haya pasado nada en la sintaxis, ¿no? Esto vamos a importarlo y si se me pasó acá, ¿qué cosa es lo que se me ha pasado que no le puse function? Function. A ver. LPGCQL. Ya. A ver. Ya está. Ya lo creo. Entonces, vamos a ejecutar nuestra función. ¿Ok? Y esta función vamos a hacerla que cuente del 1 al 10. ¿Ok? O del 0 al 10. Y acá están los mensajes de log, pero el resultado final es finalizó. Ahora, ¿por qué he contado hasta el 11? Porque la evaluación lógica se hace después del sumador. Entonces, después del sumador recién me bota, ¿no? Ok, además estoy empezando a contar desde el número 0. Ok, entonces tiene que ser un número mayor para que nos vote. Ok, entonces así hacemos un loop. Ok, pero ¿qué pasa? Pues evidentemente si es que yo ejecuto esto, soy medio descuidado con mi código y le pongo números muy enteros. Bueno, acá lo está haciendo muy rápido, pero eventualmente si yo le paso un parámetro de un número muy grandote, pues acá va a salir un error, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que yo ejecuto dos veces esta función? O sea, de acá lo puedo hacer hasta el 5 y acá lo ejecuto hasta el 6. ¿Ok? Como verán, las trazas de log se ejecutan primero una vez y segundo otra vez. ¿Por qué? Porque primero va a ejecutar esta función y luego va a ejecutar esta otra función, con lo cual el log va a ser de la primera llamada y luego de la segunda llamada, pero cada uno va a retornar el valor finalizó. Ok, así que en una ejecución desde su lenguaje de programación, ustedes no van a ver esto. Lo que van a ver es esto, como si fuera una tablita. ¿Ok? Acá sí, en esta parte me interesa mucho que me confirmen que se entendió cómo usar el loop, el rise y la salida. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Profesor, Ujú. una pregunta. ¿Este loop con un final predeterminado contradice la idea del loop general que usted dijo que es eterno, digamos? Esto Claro, si sería yo... como un ciclo for o do Ya, o algo. claro, lo que pasa es que vamos a ver en un ratito el ciclo for, ¿ok?
pero el loop se utiliza en muchas otras cosas, ya lo vamos a ver especialmente cuando manejemos datos con las funciones, ¿ok? Pero si yo no le pongo el exit, esto se queda trabajando eternamente, ¿ya? De hecho, voy a hacer la locura, ¿ok? O sea, lo voy a quitar, ¿ok? Que esto también creo que nos va a servir. ¿Cómo comento código en una función? Con guión guión, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo grabo, lo vuelvo a cargar y ahora lo ejecuto. Lo voy a ejecutar una vez nada más. Y acá le he dado que sea del 1 al 5, ¿ya? Pero como no le he puesto el comando de salida, miren lo que va a pasar. Se va a quedar ahí eternamente. Hasta que el mismo Postgres nos diga, oye, acá entra en loop, compadre, y apago todo. Porque lo hace para protegerse. Si no, esto lo que va a hacer ahorita, por ejemplo, me debe estar consumiendo procesador como loco porque está que cuenta lo más rápido que puede. Vamos a ver si lo puedo cortar. De hecho, no lo puedo cortar, ojalá que ya lo corté, ¿no? Ok, entonces tienen que tener mucho cuidado. Cada vez que ustedes trabajen en un loop, siempre debe haber un exit y siempre debe la condición lógica ser predecible para que se ejecute la salida del loop. Si no, les va a pasar lo que acabamos de simular hace unos segundos. ¿Ok? Entendido. Perfecto. Ahora, así como tenemos el exit, tenemos otra manera de trabajar con los loops y es básicamente decirle, ¿sabes qué? Vamos a suponer que tú tienes un bloque de código de 20 sentencias y tú le puedes decir cuando llega la décima, ¿sabes qué? Regresa a lo primero y sigue ejecutando. Ya no ejecutes lo que viene debajo de esto de acá. ¿Ok? Y eso lo hacemos con el comando o la sentencia continua. Entonces voy a regresar acá a mi ejemplo. De hecho, vamos a guardarlo. Vamos a crear ejemplo 8. Y evidentemente le voy a decir acá, sabes que esto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Tengo mi contador, tengo mi loop y todo lo demás. Entonces, lo que voy a decirle es, los 5 primeros números, no me imprimas el mensaje del log. No me interesa saber el log. Entonces, ¿cómo hago esto? Si contador es menor o igual a 5, then continue. Ok, y acá hago mi enif. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este código? Las 5 primeras veces que se cuente como contador va a ser menor a 5, no me va a imprimir el mensaje de log. Solamente me va a imprimir el mensaje de log a partir del sexto número. Ok, entonces vamos a grabar esto como test8 y lo vamos a subir. Ok, entonces select test8 y le voy a dar el número 8 pues para poder hacer la prueba. Y miren, me imprimió solamente a partir del sexto número, como yo les decía, ¿no? Del sexto dígito, del sexto valor. ¿Ok? Porque le hemos dicho que todo lo que sea, o mientras el contador sea menor a 5, el continuo regresa al inicio del loop. Regresa acá, y nunca llega acá a la salida. ¿Cuál es el riesgo, amigos? De que ustedes creen acá una sentencia lógica que haga que siempre regrese al inicio del loop y nunca baje a la sección, digamos, en donde tiene que acabarse el loop. Y entramos de nuevo en en un ciclo iterativo sin fin, ¿no? En una ciclomatía infinita. ¿Ok? Este, ¿Les quedó claro también cómo usar continue? ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Ok, entonces ya vimos el if, ya vimos el case, ya vimos el loop, ahora vamos a ver el while, que básicamente es un loop controlado. Ok, entonces vamos a grabar acá como ejemplo 9. Ok, y acá en ejemplo 9 básicamente vamos a hacer lo mismo, que va a ser test 9 para nosotros, va a ser lo mismo, vamos a contar un número.
Voy a borrar acá todo lo del loop. Ok, borro. Ok. Y lo que voy a hacer es, dentro del while, voy a controlar mi propio contador. Entonces yo empiezo así, while. Y como les decía hace un rato, esta es costumbre mía, ¿no? Hago mi en loop en este caso. Y ustedes dirán, Ernesto, pero esto no es un loop. Ya, pero es que en el while la sintaxis también se escribe como un en loop. ¿Ok? Entonces hacemos un mientras el contador sea menor al número que me pasan, o menor o igual, entonces entra en loop. ¿Ok? Entonces, para poder controlar esto, decimos que contador es igual a contador más uno. ¿Ok? Pero como eso va a ir después de la vuelta, lo primero que voy a hacer es hacer mi raise notice. Raise notice, ¿ok? Número, raíz. ¿Ok? Y lo vamos a lanzar así. ¿Ok? Ya, tengo entonces mi test 9 y vamos a cargar mi ejemplo 9 y lo voy a ejecutar y le voy a decir ejecuta 10 veces. Pasamos y ustedes verán que el while se ejecutó, bueno, 11 veces porque empieza a contar desde el número 0, ¿no? Acá, por ejemplo, yo recuerdo, les comento una anécdota, ¿no? Hace unos meses atrás postulé una beca para estudiar desarrollo de realidad virtual y había que dar un examen. Y el examen tenía mucho componente lógico, proyecciones, matemática y todo lo demás, pero una de las partes interesantes es que el profesor que había desarrollado el examen nos metió muchos ejemplos de loops. Y en esos ejemplos de loops metía condiciones lógicas y nos decía, por ejemplo, cuando yo ejecute este código, ¿cuántas veces va a salir el mensaje? Entonces, acá obviamente le hemos dicho cuenta hasta 10, pero como empezó en el cero, ha contado 11 veces. Entonces, nosotros veíamos el código en un papel impreso y teníamos que en nuestro cerebro hacer lo que hace el compilador, ejecutar el código. Entonces, ejecutábamos en nuestra mente y decíamos, bueno, esto debe ejecutar 10 veces, 12 veces, y evidentemente había mucha lógica interna. Entonces, me gustó el examen porque fue un examen bien interesante para pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando uno utiliza estos comandos de iteración, tiene que tener claro cómo se está ejecutando el comando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nosotros no le hemos dado ningún valor de salida, más que el valor de salida es que el contador siempre sea menor o igual al número que yo le estoy pasando acá como parámetro. ¿Ok? Y si Sí, yo hago la profesor. comparación acá, perdona, ¿sí? No, ¿por qué termina el número 18? No dice 10 18, ahí. ¿en dónde? No, dice 10. No, 18 dice. 18. Yo veo el Disculpen, número 9 y después lo voy a número poner, 10. lo voy a poner más grande. Ah, entonces yo no veo bien, perdón. Son sus ojos, amigos, son sus ojos. Ya. Gracias. Ok, bueno, yo no me río mucho porque por algo estoy usando lentes también. Ok, bueno, entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Si quiero que sea predecible la cantidad de iteraciones, ver en dónde estoy haciendo las comparaciones y cómo estoy haciendo el control. Ok, luego tenemos la posibilidad con while de usar el exit y de usar el continue. Ok, tanto así que yo puedo hacer algo nuevamente como lo que hicimos hace un rato, ¿no? Si el contador es menor o igual que 5, then continue.
y hago mi NIF acá. Entonces, ¿esto qué significa? Que los primeros 5 números que se cuenten, ¿ok? Se van a ir directamente a ejecutar el loop y no se va a imprimir el mensaje que tenemos acá. Entonces yo lo vuelvo a ejecutar esto y vuelvo a ejecutarlo hasta 10. Y acá, por ejemplo, entré en un loop. ¿Por qué entré en un loop? A ver, ¿quién me dice por qué entré en un loop? Un valiente que me diga por qué entré en loop. Tiene un par de puntos más en el examen, le regalo al que me responda. No avanza contador. Avanza el contador, porque el contador lo estamos poniendo después de la, ¿cómo se llama de la condición lógica. Entonces nunca está avanzando como tú dices el contador. Me pasa por interno ¿cómo se llama tu nombre para al momento de hacer la calificación ponerte 2 puntitos más. ¿Ok? Nada, gracias por el apoyo en la clase. Entonces tenemos que mover acá el contador, porque si no entramos en un loop. Entonces ahora mi contador va a estar al inicio de mi código, ya no va a estar al final. Entonces, ahora sí va a contar. Vamos a ver. Ejecuto. Y como verán, ahora solamente me imprime mensajes a partir de la 6ª cifra. ¿Ok? Porque le he dicho que mientras el contador sea menor o igual a 5, no se imprima nada. ¿Ok? Y bueno, también podría haberle puesto el exit y todo lo demás para que justamente esto sea como el anterior loop. ¿Ok? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda? No, continuamos entonces. El for, ¿ok? El for es evidentemente también otro de los comandos más utilizados para hacer loops en programación. Y acá tenemos diferentes tipos de for, ¿ya? Pero vamos a ver el que nos atañe en estos momentos, que es el for convencional, ¿ok? En donde nosotros declaramos un momento en donde inicia y un momento en donde acaba el for, ¿ok? Entonces, acá voy a crear nuevamente, voy a guardar esto, voy a crear el número 10 y este va a ser el test 10 y lo voy a hacer un poquito diferente a lo mejor de lo que estamos viendo en estos momentos dentro del ejemplo, ¿ya? Porque lo que voy a hacer es decir que el for va a tener un inicio y va a tener un fin, ¿ok? Y que va a retornar un varchar. Entonces acá incluso vamos a abrir un poquito más, ya. De hecho, acá, para este ejemplo, creo que no voy a necesitar el contador. Ah, no, sí voy a necesitar el contador y les voy a decir por qué. Porque cada vez que el for dé una vuelta en su loop, tiene que actualizar un contador y ese contador en este caso va a ser una variable. Entonces yo lo que le voy a decir es for contador. Y hay una cosa que evidentemente no sé si ya se dieron cuenta, en PLPG SQL no importan las mayúsculas ni las minúsculas, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. For contador inicio, 2 puntos, fin, loop. Y otra vez loop, Ernesto, sí, es que todo es loops, ¿ok? En loop. Y acá le vamos a decir que haga un raise notice, ¿ok? Del número que está almacenado en contador. ¿Ok? Entonces, ejecutamos nuestro loop. Y ahora vamos a correr el 10. Y acá le vamos a decir que va a empezar en el 4 y va a acabar en el 10. ¿Ok?
Y acá está, ¿no? Empezó en el número 4 y terminó de contar en el número 10. ¿Ok? Eh, bueno, les cuento que no sé si saben que en Perú se va a hacer la reunión de la PEC de varios países de la cuenca del Pacífico, ¿no? Está viniendo el presidente de Estados Unidos, el presidente de China, mucha gente muy importante. Y en la zona donde está la oficina donde trabajo está al frente del centro de convenciones donde se van a reunir estos presidentes. Y nos acaban de avisar a esta hora recién que a partir de mañana todos trabajamos en remoto, nadie puede venir a la oficina porque todo esto va a estar lleno de militares, policías, ¿no? Y tenemos remoto miércoles, jueves y viernes, recién ahorita que nos acaban de decir, ¿no? Listo. Bueno, entonces no sé si entendieron cómo usar el for, bastante sencillo, ¿no? De hecho, acá ya no necesitamos ejecutar un contador, pues no tenemos que hacer el sumador porque el sumador ya viene por defecto dentro del for, ¿no? Este, pero Una yo, pregunta, sí, otra pregunta más. ¿Se ujú, puede incrementar el paso de A2, de A3? sí, Porque ahí lo hace de A1. acá lo estamos haciendo uno, pero sí se puede incrementar de a dos y a tres. Ah, bueno. Vamos a verlo de hecho, ¿no? ¿Ok? Y también el for, para no perder mucho tiempo en esto, ya se pueden imaginar que también podemos usar el exit y el continue. ¿Ok? Entonces también son dos operadores que funcionan con este tipo de loop. ¿Ok? Y acá está justamente lo que mencionaba su compañero hace un rato. Podemos contar de dos en dos, de tres en tres, sí. Y de hecho, para eso lo que vamos a hacer es, ahí, voy a grabar esto, voy a correr un test 11 y acá le voy a decir el salto. Entonces, ¿cómo especifico yo el salto? By salto. ¿Ok? Y acá puede ser el 2, el 3, si ustedes lo quieren poner en código duro. Yo en todo caso lo voy a pasar como si fuera un parámetro. ¿Ya? Entonces lo grabo, lo importo y lo ejecuto. Y digo que vas a contar del 3 del 4 al 40 saltando de 6 en 6. Entonces lo ejecutamos. ¿Ven? Y empezó 4, 10, 16 y llegó hasta el número 40. ¿Ok? Porque ha ido saltando de 6 en 6. Y alguno dirá, ¿y qué pasa si el número final no es un múltiplo de 6? No es un múltiplo, perdón, de 6, tomando en cuenta desde qué número empiezo a contar. Entonces le voy a dar 41 y fíjense ustedes, va a hacerlo hasta el 40. ¿Por qué? Porque una vez que llegue al siguiente step, como le va a sumar 6, va a decir, no, acá ya me escapo del rango que me han dicho máximo, que es el 41, por lo tanto, en 41 yo ya no voy a ejecutar. Hasta ahí no llego. ¿Ok? Entonces yo puedo acá ejecutar de dos en dos. ¿Ok? Y si mi código no está mal, también podría ir hacia atrás. Entonces, acá, digamos, tendría que cambiar el numerador y decir que empiezo en el 41 y acabo en el número 2. A ver, y vamos a ver, ojalá que esto funcione. Ah, no, no lo logró. ¿Por qué? Dice, el valor debe ser más grande que cero, pero déjenme. Ah, ya, es que si cuento en reversa, ok, si el número que le paso está en reversa, o es negativo, tengo que poner in reverse. Entonces vamos a hacer acá una cosa bien bonita. Vamos a meterle más lógica a nuestra función. La misma función, de hecho no lo voy a cambiar. Y lo que voy a decir acá es lo siguiente. Si salto es mayor que cero, den cuenta hacia adelante. ¿Ok? En caso contrario, vas a contar hacia atrás. Entonces, ay, es que yo soy... Ay,
Ya no sé qué dice acá, espérenme un ratito. Ah, no, pues estoy acá en el código. Ya, acá, que lo puse todo en tamaño grande ya. Vamos, vamos, vamos. Ok, en caso contrario, cuenta hacia atrás, pero si yo voy a contar hacia atrás, le voy a poner in reverse, pero ahora voy a contar desde el fin hacia el inicio. Si me siguen, ¿no? En el ejemplo. ¿Me siguen? En uno voy del inicio al fin y cuando cuente hacia atrás voy a ir del fin hacia el inicio. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me haces esto? Ok, any. ¿Sí? Ay, ya. Entonces, vuelvo a mostrar el código nada más porque estoy operando creo demasiado rápido. ¿Ok? ¿No? Si salto es mayor que cero, entonces cuenta hacia adelante. Si es menor, cuenta hacia atrás. Entonces, vamos a ver. Vamos a importar nuestro código. Vamos a contar primero hacia adelante. Del 2 al 10, de 2 en 2. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer del 10 al 2. Yo creo que acá la condición lógica no me va a dejar entrar el negativo. Vamos a ver. No. ¿Por qué? Porque el step no puede ser negativo. Entonces mi condición acá debería ser si fin es mayor que el inicio, entonces cuenta hacia adelante. Pero si es al revés, cuenta hacia atrás. Entonces, vamos a ver, lo cargamos. Del 10 al 2, perdón, del 2 al 10. Y ahora vamos a hacer del 10 al 2, estando 2. Ay, no me mostró nada. ¿Por qué no me mostró nada? Del 10 al 2, va y salto. A ver, ¿qué puede haber pasado? Acá debió haberme impreso este mensaje. Aparentemente funcionó, aparentemente funcionó, pero no me mostró los datos. A ver, ¿qué puede ser? Rururu, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Porque no estamos violando para nada ¿cómo se llama? La lógica. A ver. Y contador in reverse. Fecha inicio. No, fin inicio. Va y salto. Debería haber salido. Qué raro. A ver. Ernesto, ahí le hicieron una consulta por chat. Ya. A ver, déjenme ver. Mientras voy pensando qué es lo que puede haber pasado. A ver, vamos a ver el chat. Eh, a ver. Chat nos dicen, nos preguntan, reverse fin inicio no sería reverse inicio fin, no, porque vamos contando de atrás hacia adelante, ¿ok? Entonces lo que tendríamos que hacer es que el inicio sea menor que el fin, o perdón, que el inicio sea mayor que el fin, que eso es lo que más o menos estábamos poniendo. Espérate, creo que ya te entendí ¿cómo se llama el comentario? Ok, tienes razón. Inicio, fin. Ok. A ver. Que no era una pregunta, me estaba corrigiendo. Me estaba corrigiendo su compañero. Claro, tienes razón. Estaba invirtiendo, estaba volviendo a hacer lo mismo de la primera condición lógica. Porque acá lo que estoy haciendo siempre es inicio, fin, inicio, fin. No, inicio es mayor que el fin, entonces procesa. Pero no era así, no era desde el inicio hacia el fin. Perdón, no era desde el fin al inicio, sino del inicio hacia el fin. Bueno, me estoy enredando yo en mi propio lenguaje. Aunque, pero ¿cómo se llama este? Acá está, funcionó. Gracias más bien a su compañero por haberme corregido. ¿Ok?
Y hasta ahí es todo lo de loops. No sé si a alguien le queda alguna duda sobre, digamos, estas sentencias que, como verán, son bastante sencillas de utilizar. Y ya es cuestión de que ustedes le metan lógica a esto, ¿no? Esto de acá que hemos visto es el 90% de la programación de una función. Hay muchas más cosas, evidentemente, pero con lo que hemos visto, ustedes resuelven la mayoría de los problemas que puedan presentárseles en lógica. ¿Ok? Bueno, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar un poquito sobre los parámetros de entrada y de salida. ¿Ok? Porque como las funciones, ¿ok? Convencionales en diferentes lenguajes de programación, nosotros tenemos parámetros que son solamente de ingreso, parámetros que solamente son de salida y parámetros que pueden ser de entrada y salida. ¿Y eso quién lo determina? Nosotros en nuestra propia lógica que estemos usando. ¿Ok? Bueno, vamos a crear entonces un programita sobre esto y lo primero que vamos a decir es que por defecto todos los parámetros son de entrada. De hecho, todo lo que nosotros hemos utilizado ahora, como verán, eran solamente de entrada, ¿ok? Y ese es el valor por defecto, no necesitamos especificar que vamos a tener un valor de salida, digamos, ¿no? O no tenemos que especificar, decir específicamente que lo que tenemos es un parámetro de entrada, porque ese es el valor por defecto. Entonces voy a crear el ejemplo 12, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Voy a crear una función 12, ¿ok? Y voy a declarar dos parámetros de entrada, int p1 entero. Evidentemente creo que a todos les queda claro que el parámetro puede ser de diferente tipo de datos. Estamos usando entero porque es lo más fácil para este ejemplo, ¿no? Para estos ejemplos que estamos generando, ¿no? Entonces tenemos dos parámetros de entrada que son p1 y p2 y un parámetro de salida que se llama suma. ¿Ok? Y lo que vamos a retornar en este caso es un entero. ¿Ok? Porque este parámetro de salida tiene que coincidir con el tipo de datos que vamos a tener de salida de la función. ¿Ok? Entonces, no podría ser, ¿cómo se llama? No deberíamos utilizar otro tipo de datos, excepto que estemos usando en algún escenario especial, ¿cómo se llama como los que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ok? Entonces, yo tengo mis parámetros de entrada y mis parámetros de salida, y lo que voy a hacer es a mi parámetro de salida, que no necesito declararlo porque ya es un parámetro que viene acá declarado, ¿ok? Voy a asignarle una suma y lo voy a retornar. Y voy a retornar la función, ¿ok? Pero como la función, yo les estaba diciendo que toda función siempre tiene que retornar un valor, aunque como la función ya sabe que tiene un parámetro de salida, ¿ok? Va a asumir que ese valor es el que debe retornar. Por lo tanto, no necesito especificar acá que este va a ser el valor de salida. ¿Ok? Entonces lo grabamos, lo cargamos, ¿ok? Y lo ejecutamos. Y voy a sumar el número 10 y 20. Y ustedes dirán, Ernesto, ok, estás declarando el primer parámetro de entrada que tiene el valor 10, el segundo que es el parámetro de entrada 20, y ahora ¿cómo declaras el de salida? El de salida no se declara, se asume. ¿Ok? Entonces ejecutamos esto y como ustedes verán, me devuelve como ese parámetro de salida ese valor que nosotros hemos declarado. ¿Ok? Sí. No sé si por ahí les quedó alguna duda de esto, de ese parámetro de salida. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer esto quizás un poquito más complejo. ¿Ok?
¿Qué pasa si es que yo quiero tener varios parámetros de salida? Que eso es algo que podría ser interesante, ¿no? Oye, Ernesto, yo necesito que esta función, así como los métodos en Python y supongo que en otros lenguajes también, me devuelvan más de un valor. ¿Cómo hago para que me devuelvan más de un valor? Para eso existe un tipo especial de dato que es el tipo record. Entonces, yo puedo declarar varios parámetros de entrada y varios parámetros de salida y decirle que lo que me va a retornar la función es un récord. Y en ese récord van a venir todos los valores de salida que hayan sido especificados. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo. Nuevamente, vamos acá. 13. Test 13. Entonces tengo P1 y P2 de entrada, uno de salida que se llama suma y otro que se llama resta, que es de salida. ¿Ok? Y acá lo que voy a hacer es hacer mi suma y hacer mi resta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me falta declarar acá? Que lo que va a retornar ahora ya no es un entero, sino es un récord. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto y lo vamos a ejecutar, lo vamos a importar y lo vamos a ejecutar. Vemos. Ok, me ha devuelto. Ah, perdón, he corrido solamente, he corrido el 12 de nuevo, tengo que correr el 13. Corro esto y como verán me devuelve una, digamos, esto es como si fuera una lista de datos, ¿ok? Porque en los ejemplos ustedes lo están viendo como si fueran dos columnas, pero en la nueva sintaxis ya de Postgres, porque este es un ejemplito que es un poquito antiguo, nos devuelve, ¿cómo se llama los variables o los resultados de salida como una lista de valores, que luego yo puedo utilizar también desde el lado de mi aplicación sin ningún problema, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás podríamos hacer es decirle que me devuelva solamente la suma de esta función. Vamos a ver. Y me devuelve solamente la suma. O que me devuelva solamente la resta de esta función. ¿Ok? Pero también podría decirle, devuélveme todas las columnas como columnas, ¿ok? De la ejecución de la función. Entonces acá las puedo usar yo como si fuera un tipo de dato convencional, por decirlo así. ¿Ok? No es que el primero no se pueda usar, de hecho sí se puede usar, pero digamos que así, ya invocándolo como si fuera una tabla, es mucho más cómodo utilizar los datos, porque ahora ya los estamos usando con el nombre específico que se va a devolver. ¿Ok? Entonces, así podemos devolver varios valores, ¿ok? Podemos tener varios valores de salida de una misma función, ¿ok? ¿Le quedó claro por ahí ese tema? ¿Ok? Bueno, ya hemos visto los de entrada, hemos visto los de salida y también tenemos evidentemente los de entrada y salida, donde básicamente los de entrada y salida, ¿ok? Asumen los valores con los cuales se vaya a manipular dentro de cómo se llama de la función, ¿no? Se acordarán algunos, por ejemplo, de los famosos parámetros de por referencia y por valor. Básicamente esto es lo que tenemos nosotros con esta funcionalidad, ¿no? Entonces yo voy a decir que tengo acá en este caso una entrada y salida suma y una entrada y salida resta, ¿ok? Pero como necesito operar sobre ellos, tengo que probablemente de todas maneras tener un valor temporal. Ya, y como voy a hacer dos operaciones sobre este número, voy a decir que tengo temporal 1 y temporal 2. ¿Ok? Sobre estos números. Entonces, en temporal 1 voy a grabar la suma más la resta, que básicamente son dos números que me van a poner. ¿Ok? Y en temporal 2 voy a grabar la suma menos la resta. ¿Ok?
Y luego voy a decir que la suma es igual a temporal 1, donde he sumado los dígitos, y la resta es igual a temporal 2, donde he restado los valores. ¿Ok? Por ejemplo, no me he equivocado en el nombre, sí, test 14, select asterisco from test 14, y acá le voy a decir que agarre el 20 y el 15, ¿ya? Miren, me devuelve la suma y la resta al mismo tiempo, en esta columna y en esta columna que hemos proporcionado. Entonces, ese parámetro me sirve o tiene más utilidad cuando yo tengo funciones que invocan funciones, que eso es algo que no hemos, ¿cómo se llama? Es un poco difícil de simular. No tan difícil, pero es un poquito más complejo, toma más tiempo. Ok, pero cuando una función invoca otra función, a veces le conviene que esa función esté retornando parámetros de in-out para que pueda recibir, digamos, especialmente funciones que tienen esta particularidad que son recursivas, pues, ¿no? Ok, entonces ahí nos sirve bastante, digamos, este tipo de parámetros, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Bueno. Todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a hablar ahora en realidad va a ser la primera parte de las funciones que devuelven set de datos, ¿ok? Porque hasta ahorita estamos viendo que devuelven un datito, dos datitos, pero todo en una sola fila, digamos, ¿no? Todo en una sola, en un solo registro. ¿Qué pasa si es que yo quiero devolver múltiples valores de una tabla? Eso de hecho, les cuento, históricamente solamente se podía hacer con funciones porque más o menos hasta la versión 11, si mal no me equivoco, Postgres solamente tenía funciones, no tenía store procedures. Y las funciones trabajaban como funciones y como store procedures. ¿Ok? Entonces, todo lo hacíamos con funciones antes. Luego ya aparecieron los store procedures y un poquito como que las utilidades de ambos se fueron separando, cada uno tiene su propia forma de procesar, de proceder, ¿ok? Pero en esencia, con funciones yo puedo hacer todo, lo mismo que hago con un store procedure. Casi, casi, ¿ok? Casi, casi. Tiene sus particularidades también, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una función que lo que hace es devolver un set de datos. Y cuando nosotros estamos devolviendo un set de datos, ya no devolvemos un entero, una fecha, un varchar, ni nada de esas cosas. Lo que hacemos es retornamos un set of record. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hace un ratito usamos el tipo record para devolver más de dos valores de salida? Ahora vamos a devolver no solamente un récord, sino un grupo de records, un set of records. Y para eso, y con eso vamos a acabar, digamos, la clase el día de hoy. Vamos a consultar esta tablita que creamos hace un rato, que se llama números, ¿no? Acá está el contenido de números, ¿ok? Y vamos a crear una función, ¿no? ¿Desean que les pase estas funciones luego por el WhatsApp para que las tengan? Sí, profe, por favor. Sí, por favor. Pues háganme acordar a que antes que apagar la máquina virtual tengo que sacar la copia de esto, ¿ya? Si no, la vamos a perder. Set of, no me acuerdo si es set of todo junto o set of separado. Ah, ya, set of todo junto. Ok, entonces, perdón. Lo que tengo es que voy a retornar un set of record. Ok, entonces empiezo mi función. Ok, y lo que voy a hacer es decir que voy a retornar un query. Return query, y este va a ser un select asterisco from, la tablita se llamaba números, ¿no? Números. Ok, y acá como verán, estoy retornando una consulta, y de hecho lo estoy especificando así tal cual.
retorna un query. ¿Cuál query? Este query que está acá. ¿Ok? Entonces lo grabamos y vamos a correrlo. ¿Ok? Y acá viene el primer problema cuando nosotros trabajamos sobre esto. A diferencia de un store procedure, y a lo mejor por ahí ya comienzan ustedes a notar las diferencias, ¿ok? Nosotros debemos especificar cuando llamamos una función que devuelve muchos datos o un set de datos, debemos especificar cuáles son las columnas que van a venir en ese set de datos. Para nosotros poder hacer eso, básicamente lo que tenemos que hacer es especificar acá cuáles son los valores que nosotros esperamos recibir. ¿Ok? Entonces, miren cómo funciona esto. ¿Se acuerdan que números tiene dos campos, id1 e id2? Entonces yo digo que voy a recibir un entero y otro entero. ¿Ok? Oh, no me acuerdo si es que entero o no. Debo darle también el nombre, creo. El nombre. Ay, perdón. El nombre y el tipo de datos. Entonces voy a decir que este va a ser el valor 1 y este va a ser el valor 2. Y que cada uno es del tipo entero. ¿Ok? Miren. Y ahora sí me devuelve el resultado. ¿Ok? Ahora, esto tiene pues, entre comillas, como que algunas ventajas, como que yo podría decir, oye, devuélveme estos datos, ¿ok? Where o order, vamos a decirle así, order by, la segunda columna en descendente, ¿ok? Vamos a ver. Ahora ya me devuelve los datos, pero con la segunda columna en descendente. Entonces yo puedo comenzar acá a jugar, como si fuera una tabla, ¿no? Where, me equivoco, puede hacerse así, where valor 2 sea mayor a 13. ¿Ok? Entonces, en estos momentos, la función ejecuta un query, que en este caso es sencillo, pero podría haber sido mucho más complejo, con fórmulas y cosas ahí adentro, ¿ok? Y la puedo comenzar a utilizar como si fuera una tabla, ¿ok? Porque tenemos esa capacidad de ahora manipular el resultado como un set de datos, ¿ok? Evidentemente tenemos ciertas limitaciones acá. Esto no lo puedo indexar. Lo que tiene que estar indexado son las tablas que finalmente son ejecutadas por la consulta interna que está en la función. Pero como verán, ya la puedo manipular y es más, puedo hacer un join con otras tablas. ¿Ok? Porque ya la tengo como una tabla. Entonces es posible manipularla como si fuera una tablita más. ¿Ok? Y si quiero, incluso puedo pasar acá un valor por parámetro que haga un filtro en la consulta y que luego con ese set de datos yo pueda hacer todas estas manipulaciones que estamos viendo en estos momentos. ¿Ok? Lo vamos a dejar por ahí. Ya más o menos tenemos la introducción de lo que vamos a ver la próxima clase, que es ver cómo se manipulan los datos. ¿Ok? Y ya sería la última clase en donde justamente vamos a ver toda esta parte y finalmente cómo se trabaja con los store procedures. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna duda? No, simplemente había que recordarte no, del tema de las Córrelos. queries, el código. Sí, sí, lo estoy copiando en estos momentos. Permítanme un ratito. A ver, les confirmo. No se las voy a poder pasar, creo, ahorita mismo o déjenme ver. Ah, espérese, si no se las, quizás se las pueda pasar ya mismo. A ver, déjenme ver si puedo entrar de acá a al navegador. Ciencia, estoy entrando. Ya, tengan un poquito de paciencia porque les voy a pegar así a lo feo los 15 archivos, ¿ya? Así que no vayan a renegar mucho conmigo, por favor. Finalmente son chiquitos los archivos.
Vamos a ver. Ver si puedo pasarlo. Ya, ahí están subiendo los 15 archivos. ¿Me confirman recepción, por favor? Sí, Ernesto, llegaron. Bueno, Llegaron. están llegando. Perfecto. Listo, muchachos. Nos vemos entonces en la siguiente clase, ya nuestra última clase. Y nuevamente, como siempre, muchas gracias a ustedes por su participación en este proceso. Un fuerte abrazo y nos Adiós, vemos el día profesor. viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.